el día miércoles y termina el viernes en la noche. Como yo quiero estar el domingo con ustedes, me conseguí un vuelo para regresar el sábado. Así que el domingo por acá nos vamos a ver, pero por favor, hermanos, pórtense bien. Hay culto el miércoles y hay culto el viernes. Amén. Gloria a Dios. Cuando les digo pórtense bien, les digo vengan al culto. Bueno, entonces, hermanos, ahí oran siempre por mí que no se vaya a caer ese avión. La Fridita nos puso a ver un pedacito de una película, un avión que se cae, ¿no? Lo bueno que no lo acabamos de ver. Bueno, revelación en el matrimonio. Aleluya. Mire, hermano, fíjese que estaba viendo que todo lo que concierne a Dios, todo lo que concierne al Evangelio, hay dos cosas imprescindibles. Una es la fe y la otra es la revelación. Porque si no se tiene fe, no se va a ningún lado. Y si no se tiene revelación, tampoco. Y lo tremendo es que no puede haber una sin la otra. Para que haya revelación, tiene que haber fe. Y la fe atrae la revelación. O sea, son dos acciones que propiamente trabajan de manera gemelar. Son como gemelos. La fe y la revelación. Y entonces me estoy dando cuenta que todo está vinculado a una revelación para que sea efectivo en nuestra vida. Y hay muchos matrimonios frustrados, fracasados, con miras a una ruptura, otros ya rotos. No estoy hablando de aquí de nosotros, aquí puro campeón. Hermanos, porque les falta revelación, porque les falta fe, porque les falta entendimiento, hermano, de por qué las cosas. Por ejemplo, ayer veíamos, hermano, que en la operación de los dones, nosotros vamos a poder entender el pasado, el presente y el futuro. En la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría. Fue una administración tremenda la de anoche. Sin embargo, hermano, hoy en la mañana me levanté pensando y dije, ¿y qué del matrimonio? Hace unos días escuchaba al apóstol Sergio enseñar un tema que no le llamó la revelación en el matrimonio, sino que le llamó la revelación en la casa. Y decía que para educar a nuestros hijos, decía él, para educar a nuestros hijos y para guiarlos al futuro que ellos deben tener, debemos tener revelación. Nos ponía un ejemplo él en la predicación y decía el apóstol, si tú hubieras sido papá de Messi, ¿será que lo hubieras encaminado a que fuera futbolista o lo hubieras encaminado a que fuera pastor? Tremendo, ¿no? Yo lo hubiera encaminado a que fuera pastor. ¿Y usted? Pero él es un brillante futbolista. Un brillante futbolista. Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo y tenemos revelación, puede ser, hermano, que entendamos que nuestro hijo va a ser un destacado ingeniero. Un destacado ingeniero y no apóstol. Pero si carecemos de la revelación, vamos a querer que necesariamente sea apóstol. Esa es la enseñanza que él estaba dando. Y yo lo creo que fue una enseñanza que él le llamó revelación en la casa. Yo le llamo bajada de moto. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros, me atrevo a pensar así, que queremos que nuestros hijos se desarrollen en algo que tenga que ver con la vida de la iglesia. Yo lo quiero. Yo quiero que mis hijos sean siervos. Quiero que mi Moy sea mi sucesor. Bueno, yo estoy viejito, pues ahorita estoy joven.
Entonces, hermanos, pero qué tal que él, yo lo veo que él le gusta mucho el negocio, el comercio. ¿Y qué tal que él nada de ministro, sino que es comerciante? Que es empresario, que es, no sé. Pero que Dios me ayude. Amén. Y que Dios le ayude a usted. Pero ahora le quiero hablar. ¿Y ustedes por qué están tan aislados ahí? No se juntan con, como dijo el Kiko. Entonces, hermanos, yo quiero hablar de la revelación que debe haber en el matrimonio. Como nosotros ya estamos casados, pero quiero decirle que aún el que se va a casar debe saber si es la persona con quien debe casarse. Porque si no, después de un tiempecito, dice, híjole, no era este. Me equivoqué. Resulta que nada de lo que yo soñé, nada de lo que yo soñé. Entonces debería haber revelación aun cuando uno se va a casar. Pero como nosotros ya estamos en la rueda de la fortuna, ¿y sabe usted por qué le llamamos la rueda de la fortuna? Porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Como ya estamos en la rueda de la fortuna, ahora nosotros tenemos que buscar la revelación de Dios para ver cómo nosotros siempre nos mantenemos arriba. Y quisiera platicarles de 2 matrimonios. Ahí va el primero. Estoy seguro que usted conoce uno de ellos lo conoce muy bien, pero el segundo creo que no lo conoce bien. Hoy vi que esta niñita tiene un carácter tremendo. Le dije, ya, y me dice, no apóstol, me dijo. Hijo, le dije, se atrevió a retarme la muchachita. Bueno, entonces, hermanos, ahí va el primer matrimonio. Iba. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. ¿Este matrimonio de quién es? De Ananías y Zafira. ¿Quién era el varón? ¿Y la mujer? Zafira. Bueno, resulta que ellos, hermanos, tenían un terreno. Y vieron que la iglesia estaba pasando por algunas necesidades y platicaron entre ellos y dijeron, ¿cómo ves si vendemos el terreno y lo ofrendamos a la iglesia? Y los dos dijeron, sí, ¿cuánto nos darán por el terreno? Yo creo que nos han de dar unos 100. Estoy poniendo términos actuales. Pero dice a la mujer, porque las mujeres son bien pilas para los negocios. Varones, siempre presten atención a las mujeres, ellas están bien listas para los negocios. Entonces le dijo la mujer, le dijo, no, ¿cómo le habrá dicho Ananías en diminutivo? No, Anis. No, Ana, no. ¿Cómo le habrá dicho en diminutivo, hermano? Nanito. Ananita. No. Amor. Dijo, amor. Y le dijo, no, amor. Pidamos 200. Bueno. Pero fueron y platicaron con otros hermanos y dijeron, vamos a vender nuestro terreno y lo vamos a ofrendar a la iglesia. ¿Y en cuánto lo van a dar? En 200. No, si es para el Señor, pidan más, Dios va a hacer que les den más. Estoy especulando en la plática. ¿Y cuánto pedimos? 220. Y llegó el comprador, ¿cuánto quieren por el terreno? 220, doy 250, dijo.
Y entonces, hermanos, lo vendieron en 220. Ellos pensaban que lo iban a vender en 100. Pero cuando vieron los 220 dijeron, es mucho dinero. Es mucho dinero. Demos 100 y nos quedemos con 120. Y mire usted qué pasó. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte lo puso a los pies de los apóstoles. Se pusieron de acuerdo en cuánto lo iban a vender y se pusieron de acuerdo cuánto iban a dar y cómo se iban a quedar callados. Pero no vayas a decir nada. No abras la boca. No digas nada. Era un acuerdo de matrimonio. ¿Alguna vez usted ha hecho un acuerdo así? No ha hecho acuerdo, no así, pero ha hecho algún acuerdo con su esposo de algo que dice, lo vamos a hacer y adelante. ¿Lo has hecho, Gaby? ¿Cómo aquel dice que no? Ella sí, él no dice. No, un acuerdo así de matrimonio, es decir, pero aquí le entramos, pero le entramos. ¿Sí? Y entonces fíjese que llevaron, pero la mujer sabía que no. Y entonces dice aquí Pedro, le dijo a Ananías, óigame, esto es revelación, le dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Dígame, hermano, ¿cómo lo supo Pedro? Por palabra de ciencia. La palabra de ciencia sirvió para que él tuviera la revelación, porque él supo lo que había pasado. Dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? Óigame que cuando es un asunto de ofrendas, de diezmos, no es asunto con el diácono ni con el pastor, es con el Espíritu Santo, según este versículo. Dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? El apóstol Pedro no estuvo ahí, pero tiene la revelación. Tiene la revelación. Hermano amado, ¿por qué llenó Satanás el corazón de Ananías? Maritza, ¿por qué? Amor al dinero, que te ayude tu esposo. ¿Por qué? Llenó Satanás el corazón de Ananías porque Ananías no tenía revelación. Él pensó que lo daba a los apóstoles, él pensó que lo daba a la iglesia, nunca se percató que era un asunto con el Espíritu Santo. ¿Oh? Nunca se percató que era un asunto con el Espíritu Santo. Él estaba pensando humanamente, lo llevo a la iglesia, lo llevo a Pedro, nada sabe la iglesia. Pero lo que sí había olvidado o no se había dado cuenta, que el Espíritu Santo ahí estaba. Y entonces Satanás aprovechó la falta de revelación. La falta de revelación, hermano, da pie a que Satanás pueda atacar. Y atacar con el dinero. En primer lugar, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermano, siervo, Charlie, ¿qué está sucediendo en ese momento cuando Pedro está hablando con Ananías? ¿Qué está sucediendo con Ananías? Durante todo lo que he dicho,
Ya está Pedro, ya él quiso vender y ahora ya vendió, ya llevó la ofrenda, pero le dicen que Satanás llenó su corazón. Le dicen que concibió eso en su corazón. ¿Qué está pasando con Ananías? Estaba recibiendo un juicio, estaba temeroso. ¿Estaba qué? Estaba recibiendo una oportunidad. Mire, hermano, yo veo que en la vida de Pedro, en la vida de Ananías, se están dando dos tiempos. Tiempo de ignorancia y tiempo de revelación. Ignorancia cuando dice, llevemos tanto, pero ya aquí cuando le están diciendo, has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios, le están dando una revelación. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Arrepentirse. Si él hubiera dicho, sí, Pedro, es verdad, me equivoqué, no me di cuenta de esto, ¿usted cree que hubiera muerto? Él se mantuvo firme. Él se mantuvo ahí y dijo, no, no ha pasado nada. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron, lo cubrieron, sacándole, le dieron sepultura. Ahí hay una cosa bien tremenda, hermano. Mire, hermano, él tuvo la oportunidad de arrepentirse, ¿cierto o no? Pero no lo hizo. Cuando no lo hizo, entonces escuchó la palabra que había mentido a Dios, no hubo arrepentimiento. Y mire qué sucedió en la vida de este hombre. Número 1, óigame, oyó. 2, cayó. 3, expiró. ¿Sí? Cuando él cae, ya está sin vida. Pero mire usted qué pasa. Los jóvenes, número 1, lo levantan, lo cubren, lo sacan y lo sepultan. Hermano, esto está tremendo. ¿Por qué hicieron eso los jóvenes? Dice que los jóvenes se levantaron. Primera acción de los jóvenes. Lo cubrieron, lo sacaron y lo sepultaron. Hermano bendito, mire, ¿cómo? Resulta que este hombre originalmente tenía una buena intención. Originalmente quería hacer bien las cosas. Originalmente quería ayudar y quería llevar una ofrenda, pero sin revelación, juntamente con su esposa. Y eso cuando él falló, hermanos, le vino un juicio porque él no se arrepintió. Pero dice que cuando oyó la palabra de juicio, él cayó, ¡pax!, y expiró, entregó el espíritu. Pero vienen los jóvenes. Los jóvenes tienen un papel bien importante. Cuando Pedro fue apedreado, dice que lo rodearon los jóvenes y los jóvenes lo levantaron. Pero no me voy a meter mucho ahorita en los jóvenes, sino en lo que hicieron. Número 1, no quedó tirado, fue levantado aunque ya estaba muerto. Lo levantaron, 1.
le pusieron cobertura, lo sacaron del juicio y lo sepultaron para continuar su proceso. No sé si me estoy explicando. Porque la vida del hombre no termina aquí. La vida del cristiano no termina aquí. Aquí cierra los ojos, pero pasa del otro lado y hermanos, el trabajo del espíritu, el trabajo espiritual en la vida de ese hombre continúa. No para todos. No para todos. Esto es solamente para los creyentes. ¿Ananías era creyente, sí o no? Ananías era un creyente. Ananías era un miembro de la iglesia. Entonces este hombre, el Señor le dio una segunda oportunidad, pero anestesiado. Entonces aquí me lleva a pensar algo, que cuando uno no quiere entender, Dios lo anestesia a uno. Chanfles. Dios lo anestesia a uno, hermanos. Dios lo anestesia a uno. Oiga. Y entonces resulta que ha llegado hasta este punto por carecer de revelación, él y su mujer. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. ¿Por qué llegó la mujer? No llegaba su esposo, y entonces usted, esposa, ¿qué pensó? Pensó que lo habían asaltado. ¿Qué otra cosa pensó? Se lo fue a gastar. No creo. Yuli, ¿qué otra cosa se puede pensar? ¿Qué puede pensar una mujer que ya no regresó su esposo de dejar la ofrenda? ¿Y por qué no pensar que está comiendo con el apóstol Pedro? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué siempre pensamos cosas feas? ¿Por qué no decir, bueno, no regresó? Seguramente está comiendo con el apóstol Pedro. Entonces partamos de que ella pensó que estaba comiendo con el apóstol Pedro, si no, ¿por qué lo iba a ir a buscar ahí con él? Y llega con el apóstol Pedro, lo saluda. ¿Cómo cree usted que lo saludó? Le dijo, apóstol, buenas tardes. Qué gusto verle, papito. Aleluya. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Y lo abrazó el apóstol Pedro, sí o no? Sí. Dios te bendiga. Porque los apóstoles, las coberturas, los pastores, a veces abrazan a la gente sabiendo ya cómo está el asunto. Y lo abrazó. Siéntate, por favor. Y Ananías, ahorita te digo. Y Pedro le preguntó, oye, hijita, ¿cómo le habrá dicho Zafira en diminutivo? Safi. Y yo les hablo a muchos de ustedes en diminutivo. Fridita, Yuli, Gavita, Rutita, Vicky, Viquita le digo a veces, aquella le digo Cecita. y uso mucho el diminutivo. Yo uso mucho el diminutivo, pero no es una expresión de minimizarlos. Es una expresión de cariño. Pero yo no sé si el apóstol Pedro era así, o le dijo hola Zafira. No,
sí tiene su corazón lleno de amor el apóstol Pedro. Y entonces, hermanos, le dice, Pedro le preguntó, dime, pero dime la verdad, no me vayas a mentir. Dime, pero con tu corazón abierto, ¿vendisteis el terreno en tanto? Tu esposo me trajo 100,000. ¿Vendisteis en 100,000 el terreno? Hermano, ¿qué iba a decir ella? No lo vendimos. Pero tenía un compromisazo con Ananías. Tenía un compromisazo con Ananías. Carlitos, ¿qué debió haber dicho? La verdad no, aunque quedara mal con Ananías. Pero ella dijo, sí, ese fue el precio. Martín, ¿por qué dijo así? ¿Cómo? ¿Le tenía miedo al marido? ¿Estaban en un acuerdo? Hermanos benditos, dijo eso porque ella tampoco tenía revelación. Tampoco tenía revelación, porque si ella hubiera tenido revelación, hubiera dicho, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, hermanos, le dice, sí, ese fue el precio. Y mire usted qué le dice Pedro. Entonces Pedro dijo, porque os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor. Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Hermano, ese momento, ¿qué está pasando en el corazón de Pedro? ¿Qué está pasando en el corazón de Pedro? Si Pedro los ha tomado como hijos, si Pedro los ha tomado como colaboradores, si Pedro tal vez muchas veces comió con ellos, si Pedro tal vez muchas veces planificó con ellos. ¿Qué está pasando en el corazón de Pedro? Yo pienso contrario a ustedes. ¿Sabe qué está sintiendo? Un profundo dolor, una profunda tristeza. Es algo que a veces el hombre no puede entender. ¿Sabe? Los asuntos, los problemas que yo tengo en su mayoría y en la gran parte que yo estoy viviendo en estos tiempos, ¿sabe qué es? Es eso. Es eso, hermanos. No crea que estoy llorando, me arden los ojos. Es el corazón del ministro cuando ve que alguien obstinadamente, de manera férrea, de manera ciega, de manera loca, de manera equivocada, está oponiéndose francamente al Espíritu Santo. Y eso es una tremenda herida para el ministro. Tal vez ustedes no sé si lo comprendan. ¿Qué esperaba el apóstol Pedro?
El apóstol Pedro no se decepcionó, no dijo qué clase de hijos estos, qué traicioneros, qué tranzas. No, no, no. Él sabía que se iban a morir. Él sabía que había un juicio para ellos. Necesito unas gotitas de ojos, me arden los ojos. Entonces, el corazón del apóstol Pedro se siente campeón en ese momento. ¿Se siente alegre en ese momento? Están cayendo sus soldados. Están pereciendo sus hijos. Está flaqueando su equipo. Se le están derrumbando los sueños. Y le dice: yo nunca había visto esto. Yo había visto la sentencia, pero no había visto el corazón de Pedro. Y te van a sacar a ti también. Hermana, hermano, si te dicen ahorita te van a sacar a ti también, ya sepultaron a tu marido, ¿usted qué hace? Yo grito misericordia. ¡Misericordia! Levanto las manos, me rindo. ¿Usted se rinde o no? ¿Cuántos se rinden esta noche? Ay, Señor, misericordia. Y al instante ella cayó. ¿Qué le pasó al marido? Cayó. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, igualito que su marido. ¿Por qué igualito, hermano? Porque nadie muere de manera diferente. No. Es que aquí dice, cayó y expiró. Hermanos amados, porque estos habían llegado a ser una sola carne. Era un matrimonio bonito. Era un matrimonio bonito, hermanos. No era un matrimonio despedazado, era un matrimonio bonito. Sin embargo, se metieron a problemas con el Espíritu Santo. Y al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron, le dieron sepultura junto a su marido, pero a ella no la cubrieron, porque su cobertura lo estaba esperando. Hermana, sierva, ¿usted reconoce al varón como cobertura? Ah, pa' coberturita, apóstol. Una vez le preguntaron a una mujer, no sé cuántos conozcan esta expresión, pero esta es una expresión coleta. Dice: ¿y tú reconoces a tu esposo como cobertura, como vestidura, como vestidos? Y le dijo al pastor que le estaba ministrando: traposo, pero sí. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la expresión traposo? Traposo, pero sí. Bueno, entonces, hermanos, le dieron sepultura junto a su marido. ¿A dónde fue a parar un matrimonio sin revelación? Pero le voy a hablar de este otro. Y con este nos quedamos. Aunque aquí aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Ahí va, mire usted. Hechos 18:1
y 18:2. Dice, después de esto, Pablo es el apóstol Pablo, salió de Atenas y fue a Corinto. Verso 2. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos. ¿Usted sabe algo de Aquila y Priscila? ¿Verdad que sabemos más de Zafira y Ananías? Bueno, resulta que estos se encuentran, hermanos amados, se encuentran con un apóstol. Dígame, Zafira y Ananías, ¿tuvieron contacto, encuentro apostólico, sí o no? Con el apóstol Pedro, apóstol de la circuncisión. ¿Qué quiere decir apóstol de la circuncisión? El apóstol ordenado para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para los que se iban a ir convirtiendo del pueblo de Israel. Por eso él no quería entrar a la casa de Cornelio. Por eso a él le tuvieron que mostrar un manto para que le dijeran, levántate, come. No, ninguna cosa inmunda, porque él, Pedro, miraba como inmundos a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no eran Israel. Pero el apóstol Pablo es el apóstol de la incircuncisión, el apóstol de los gentiles. Uno es el apóstol de Israel y otro es el apóstol de los gentiles. Óigame. Y entonces se encuentran, hermano, y mire usted qué cosa hace este matrimonio. Escúcheme, verso 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Dígame usted qué ve en este versículo. Primero dice que se encontró con Aquila y Priscila. Allá dice que está Priscila y Aquila. Ese es un detalle. Veamos algo más. Encuéntrame algo más, por favor. No, hombre. Se cortó el cabello, fue al estilista. No, hombre. Hay algo tremendo ahí, más o menos. Mire usted, se encuentran, se conocen. Hola, yo soy el apóstol Pablo. Mucho gusto. Aquila, dijo el otro. Presento a mi esposa, Priscila. Se conocieron, papá. Pero ahí hubo un clic, ahí hubo un vínculo. No con Priscila, con el matrimonio. El apóstol y el matrimonio. El apóstol y el matrimonio. ¿Está bueno? Y entonces ellos dicen que después de quedarse muchos días, ¿cuántos serían esos muchos días? No lo sé exactamente cuántos, pero Priscila y Aquila no se despegaron de estar con el apóstol Pablo, a tal manera que cuando el apóstol Pablo les dijo, yo me tengo que ir, ellos dijeron, apóstol, ¿y podemos ir nosotros? Y podemos ir nosotros porque dice que se despidió de todos, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Pero mire que iba con él Priscila y Aquila. Entonces este matrimonio, hermano, lo que decía el pastor, se pegaron a la fuente, se pegaron al hombre del cántaro. Pero algo empezó a suceder, algo muy común ahora en los matrimonios, como que es algo que a veces sucede, como que la mujer a veces se pone más pilas que el hombre.
A veces, no siempre, pero a veces suele suceder. Varones, no me contesten, pero ¿quién es más consagrado en su casa? ¿Quién dice en su casa, vámonos, vamos a ir al culto? ¿Ella o él? No me contesten. ¿Quién dice en su casa, oremos? ¿Ella o él? No me conteste. ¿Quién dice, escuchemos una prédica? ¿Él o ella? No me conteste. ¿Quiénes son los que mayormente profetizan en la iglesia? ¿Él o ella? Mejor me salgo. Entonces, aquí van, hermano. Priscila está despuntando. Aquila se está quedando. Y entonces seguramente que el apóstol Pablo agarra a Aquila y le dice, oye Aquila, porque Aquila es águila, oye águila, tú eres águila, no eres pollo. Tú eres águila, no eres gallina. Levántate. ¿Me está escuchando alguna Aquila? ¿Me está escuchando alguna Aquila? Levántese, levántese, porque es águila, no es pollo, no es gallina. Y entonces empezaron a caminar juntos. Hermano, mire usted, le voy a decir algo. No porque se trate de que yo soy apóstol, no porque se trate de que yo soy un ministro, no que, pero ¿sabe qué? Usted le convendría estar cerca de mí. ¡Ah! De verdad. En serio. No que usted a veces ni me saluda. No lo digo por amargura. Entonces estos hombres, este matrimonio, perdón, se pegaron al apóstol, estuvieron con el apóstol, andaban con el apóstol, eran discipulados, lo escuchaban. Y hermano, cuando uno está con un ministro en la plática, aunque estemos viendo cualquier cosa, una película, jugando, platicando, en cualquier momento sale algo de su boca, y nos va a servir. ¿Ah? Sí. Y entonces estos lo siguieron. Y mire usted qué llegó a hacer. Hechos 18:24, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente que era poderoso en las escrituras. Diga conmigo, era poderoso en las escrituras. Además de ser poderoso en las escrituras, Apolos, ¿qué cosa era, hermano Gonzalito? Recuérdate qué oficio ministerial tenía Apolos. Apolos, dice la Biblia, así específicamente, de manera explícita, dice que Apolos era apóstol. La Biblia menciona 24 apóstoles con nombres en el Nuevo Testamento. Y Apolos es uno de ellos. Apolos era uno de ellos. Entonces, este Apolos, hermano, era un elocuente. Hermano, si era elocuente, ¿cómo podemos describir una persona elocuente? Alguien que es elocuente, hermano, es alguien que tiene un léxico correcto, refinado y además tiene oratoria.
O sea, habla con elocuencia, habla con sabiduría, con elegancia, con conocimiento, con claridad. Se da a entender, se explica fácil. Y además conoce la escritura. Pero mire usted, este era apóstol, este conocía, pero habían unos que se habían pegado a la fuente, a la lámpara, al hombre del cántaro. Y aunque este era un apóstol, aunque este era poderoso en las escrituras, había un matrimonio que tenía revelación. Dice. Verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba, óigame, con exactitud las cosas referentes a Jesús. Con exactitud. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, tenía carencias, le faltaba. Y entonces mire usted qué pasa. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila, otra vez Priscila, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. A ver, por favor, pastor, aviéntate un discurso aquí. Aquí rapidito. De cualquier tema. Hermanos, es importante que como matrimonio busquemos a Dios en todo tiempo. Seamos gentes de ejemplo para aquellos jóvenes matrimonios que están por casarse, los que se acaban de casar. Los matrimonios viejos tenemos que ser ejemplos para ellos. Termina ya, diles amén. Amén. Ya terminó. Y entonces acabó su discurso, acabó y se acercó Priscila y Aquila, el matrimonio. Hermano, mucho gusto. Nosotros somos discípulos del apóstol Pablo. Nosotros hemos sido enseñados y hemos caminado con el apóstol Pablo. ¿Nos permite platicar un momento? ¿Nos permite platicar? Sí, claro. Y se lo llevan. Y le dicen, lindo mensaje el que usted se soltó esta noche. Qué bonita elocuencia. Usted es poderoso en las escrituras. Usted conoce las escrituras. Y cómo nos ha bendecido su mensaje. Cuando usted habló del bautismo de Juan. Pero yo no sé si usted sepa que ahora la revelación ha avanzado un poquito. Y que en cuanto a esto, ya podemos hablar del bautismo con el Espíritu Santo. El apóstol está siendo enseñado por un matrimonio que ha recibido revelación. Óigame, pero ¿a los pies de quién? Del apóstol Pablo. A veces me pongo yo a pensar, si la gente valorara lo que significa ser instruido por un apóstol. Y hay veces que la gente... Y entonces Apolos ¿fue bendecido o no fue bendecido? Pero note cómo llegaron los discípulos. ¿Lo reconocieron sí o no? ¿Le dieron honra sí o no? ¿Pero qué habían llegado? Apóstol Apolos. Nosotros somos discípulos del apóstol Pablo y lo escuchamos y la verdad usted está chanfleado. Usted le falta doctrina, le falta. ¿Lo hubieran podido ayudar? No. Tuvieron que darle honra porque el ministro necesita y merece honra. Gracias, hermano.
Y entonces lo instruyeron, pero lo instruyó un matrimonio que había recibido revelación. Romanos 16:3. Saludad, está hablando el apóstol Pablo, ahí ya se separaron. Saludad a Priscila y Aquila. Yo quisiera preguntarle, hermano, óigame con oídos circuncidados, pero ¿con quién sentía más afinidad el apóstol Pablo? ¿Con Priscila o con Aquila? Cuando hablaba con Aquila, de plano, no le entendía mucho el Aquila. Y entonces dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Hermanos, note que ya no dijo mis discípulos, ya no dijo mis hijos, dijo mis sunergos. Los puso en un plano de ministros. Y siguiente versículo lo confirma y dice, las iglesias de Asia os saludan. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. ¿Quién de los dos era el pastor de esa iglesia? Hermanos, resulta que mucho tiempo fue ella la que iba adelante. De repente el varón se pone las pilas y termina siendo el pastor. Y ahí ya no dicen saluden a Priscila y Aquila. No, Señor. Ahí dice saluden a la cabeza, saluden al pastor, saluden a este hombre. Aquila y Priscila. Entonces, mujer, si tú eres una mujer entendida, con revelación, ese tu Aquila que parece ser que va atrás, va a terminar quizás siendo tu pastor. Damos gloria a Dios. Ay, pero no lo creo, es que lo viera usted que está traposo. No, dijo. Hermana, siervos, la revelación que les faltó a Zafira y a Ananías los llevó a la muerte. Esto los terminó en el ministerio. Y óigame, ¿eran conocidos o no eran conocidos? Al principio no. Pero aquí dice las iglesias de Asia. O sea, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea, Filadelfia, y me falta una, Sardis. Óigame, las 7 iglesias. ¿Por qué lo conocían a Aquila? Usted sabe que Asia es un continente. No es un país, es un continente. Supongamos, hablemos que eran conocidos, usemos América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Todo el continente americano los conocían. Habían ido desde la Patagonia hasta Alaska. ¿Y qué habían ido a hacer? Predicando, porque eran hombres, era un matrimonio que tenían revelación. Pero ¿cómo adquirieron esa revelación? Pegándose con el que tenía revelación. Y entonces ahora son super mega ultra conocidos. Viajan por toda la tierra.
Llevan el mensaje de Dios y además tienen una iglesia. Pero todas las iglesias de Asia, ¿a quién conocen en primer lugar? Aquila. Yo no sé cuánto trabajó el apóstol Pablo con ese Aquila. Ya pues Aquila, mira, no le atinas, aplica. Y entonces este Aquila empezó a hacer caso y terminó como lo que era, cabeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces, hermanos, yo quiero decirles que se hace necesario, siervos, buscar la revelación. Acércate con gente que tenga revelación. Porque el que se junta con sabios, sabio será. Visualiza, escucha la plática de uno, de otro, y de repente así, oh, como que le fluye, esto está tremendo. Yo los tengo conocidos aquí en la iglesia. Tal vez ustedes ni me escuchan, pero yo muchas veces estoy hablando de ustedes. Pero bien. Y hablo, con la que mayor hablo es con mi esposa, y digo, ¿ya viste a fulano de tal? Cómo le atina, vieras cómo le fluye, cómo comprende estas cosas. Estaba platicando y de repente me salió con esto y me quedé impactado. O sea, yo platico de las cosas que veo en ustedes. Entonces, así como yo les echo un ojito, usted debe decir, yo voy a buscar a los hombres, las mujeres que tienen revelación. ¿Para qué quiere usted que le cuenten una de Pepito? ¿Usted quiere que le cuenten de Pepito o que le den una revelación? Hermano. Entonces busquemos. El Miguelito, ¿qué me va a enseñar el Miguelito? No, hermano, si Dios lo llamó, tiene una investidura. Si Dios lo puso, tiene una investidura. Entonces algo nos pueden enseñar. Algo podemos aprender, algo podemos desprender, porque para recibir revelación se necesita también humildad. Amén. Y amén. ¿Alguna pregunta? A ver, hermano Nachito. Dice mi hermano Nachito, mientras ahorita ya no le pongas el micrófono, ya le repito la pregunta. Dice que si que si Ananías y Zafira se salvaron. ¿Usted qué cree? Sí son salvos. Los levantaron, los cubrieron y los llevaron a continuar su proceso. Sí son. Hermano, entonces está suave para los siervos de Dios, para los hijos de Dios, pero para el mundo, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Aquí murió y aquí es llevado, se lo voy a decir, en Tzotzil, a Catimbac. Sí. ¿Perdieron galardones? Definitivamente, los galardones lo perdieron. Uno de ellos, poder llegar a ser novia. Sí. Usted dice que ellos son salvos. No, yo digo, la escritura. Pero al menos yo con su hermana, con la pastora Pati, yo sé que están en un término intermedio, ¿no? Pero salvos. Para llegar a ser salvos cuando ya la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia sea levantada ya en los últimos tiempos,
ahí van a salir unos para juicio y otros para vida eterna. No. Si es así. No. Mire, cuando la gente muere, que no tiene a Cristo, su cuerpo se va a la tierra, su alma se va al Seol, al infierno, y su espíritu se va a Babilonia espiritual. Cuando el cristiano muere, duerme, su cuerpo se va a la tierra, su alma se va al lugar según le corresponda. Si llegó a la estatura, a la altura, se va al paraíso. Si no, se va a un lugar intermedio, como una cárcel. Pero no es infierno, no es infierno, es una cárcel donde va a ser enseñado y va a pagar hasta el último cuadrante. Una vez que haya pagado el último cuadrante, y su espíritu va a Dios, va a la Jerusalén celestial. O sea, son tierra, Seol, Babilonia. Tierra, paraíso o cárcel y Jerusalén celestial. Esos son los dos destinos. Los dos destinos. De aquí, de estos que se mueren como salvos, pero que no dieron la estatura, entran a la cárcel, pero de la cárcel salen para ser salvos, son salvos. No salen de que, aquí de la cárcel y echan al infierno, no. Si va a ir para allá desde el principio me lo ponen allá. Aquí solamente lo llevan a perfeccionar. Son salvos, pero ya no son novias. Ellos perdieron su galardón. Ellos alcanzan la estatura de salvos. Salvos. No, a ver, ¿qué cosa quieres saber? Ellos ya perdieron ese privilegio de casarse con Cristo. Ajá. Pero ya que van a estar en el cielo, porque son salvos, hijos de Dios, sí. ¿Qué posición van a tener ahora jerárquicamente? Tal vez no alto, no sé. Yo me he puesto a pensar que como van a haber actividades allá arriba también, no sé, tal vez tengan que hacer algunas otras actividades menores ellos. Los van a llevar a trabajar a las minas. Son hijos y tienen herencia. Van a alabar al Señor, van a adorar a Dios, porque ellos tienen a Cristo. Les faltó perfeccionamiento y pasan del otro lado a terminar su perfeccionamiento. Esposa ya no pueden ser, porque la esposa es perfecta. La esposa es sin mancha, la esposa es gloriosa. La esposa se va a componer de la gente que esté viva, gloriosa, y de los que murieron siendo gloriosos, estando en Cristo. No con Cristo, sino en Cristo. Entonces estos resucitan y estos se juntan vivos y se van. Esta es la esposa. Todos los demás, unos van a ser salvos en la tribulación y otros en la tribulación después de esta línea, que también es una tribulación carcelaria. No es purgatorio, porque el purgatorio enseña y dice: todos los que mueren, todos entran y de ahí salen para salvación, según paguen, según hagan. No. Esto no es purgatorio. Y le digo por qué no es purgatorio: porque ninguno que no haya conocido a Cristo Jesús puede entrar ahí. Solamente el lugar para los salvos. ¿Estamos, Genarito? ¿Sí o no? Que cuando la novia sea arrebatada, en ese momento van a ser enjuiciados, pues, los que, así como Ananías, que no dio la estatura del varón perfecto, pues, o Zafira, ¿quién era la mujer o el hombre? ¿Sí? Si no, hasta la hora que sea levantada en la iglesia, ya van a salir ellos, pues. No, cuando
Cuando, hermanos amados, óigame, cuando alguien muere, en ese momento sube al bimá. En ese momento sube al bimá. En ese momento. Y ahí se determina si se va a la cárcel o se va al paraíso. Si se va al paraíso, de ahí va a ser arrebatado. Si no, se va a la cárcel, pero ya no para novia, solo para perfeccionamiento. Los que estén vivos, suena la trompeta y suben al bimá. Si dieron la talla, suben, arrebatados. Si no dieron la talla, bajan, igual que aquellos. Bajan, pero no a una cárcel, sino a la tribulación, que viene siendo una cárcel. En ese orden es. Aquí. La última porque necesito ir a tomar café. Las personas que mueren pero pagan el último cuadrante estando en vida, ya se van directo al paraíso y van con la si ya van directo al paraíso, no pasan a una cárcel, son novia. Yo he visto personas aquí, ay, que uno se pone de cabeza para que se sanen, que uno hace cosas tremendas y simplemente no. Y un apóstol tuvo una revelación: cuando no sano un cuerpo, purifico un alma. Entonces está en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese quebranto, en esa lucha, en ese sufrimiento, en ese tormento, en esa cama. Lo están purificando y ahí está siendo perfeccionado. Y cuando se va listo. ¿Sí? Así. Perfeccionado, pues. Perfeccionado, ahí perfeccionado. No, eso sí fue chulada. Entonces, el que sufre aquí y se va, tiene la oportunidad. Ahorita, O sea, es novia. sí. Pero el que se muere ya no tiene la Ya no, oportunidad de ser novia. porque tenía que arreglarse mientras iba en el En camino. el camino, sí. ¿Sí? Ahí va la hermana Ton. Apóstol, cuando un matrimonio pecan, hacen un pacto, como el matrimonio que nos estaba hablando, ¿puede haber una muerte espiritual para los dos? Mejor ya no pequen ustedes, hombre. Aparte de la muerte literal, una Sí, muerte chiquita, espiritual. sí, te entiendo. Miren, estos vemos que los llevó a una muerte física. A una muerte física. Porque el pecado, vemos que los levantaron, lo cubrieron. O sea, les dieron una atención. Pero hay pecados, por ejemplo, que la pareja hace. Te voy a decir uno. Juntos ir y adorar a un ídolo. Es que hay un enfermo en casita y nos dijeron que fulano de tal es muy milagroso y que lo vamos a ir a ver, y son cristianos y apostatan. Eso los mata espiritualmente. Entonces hay pecados espirituales que los pueden llevar a una apostasía, y aunque hayan sido salvos, dejan de ser salvos y se pierden. No es garantía, hermano, de que alguien como Zafira y Ananías, no es para todos. Hay gente que murió en apostasía y que uno pensamos, ahí va a entrar en una cárcel. No, señor, ya se perdió. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que tendríamos que saber, y que no lo sabemos, es si la gente murió en apostasía o no. Si murió en apostasía, aunque haya danzado, haya gritado y haya servido y haya diezmado y haya profetizado, ya se lo llevó el río. Sí, hermanos. Amén. Y la última, de la noche. Amén. Bueno, pude ver que
al llegar Zafira, al dejar la ofrenda, inmediatamente o sea, deja la ofrenda, inmediatamente es confrontado. Y dice aquí la palabra que al terminar de hablar el apóstol Pedro, inmediatamente cae y muere. Por el contrario, cuando es con Zafira, llega Zafira, es confrontada y se le da la oportunidad todavía de responder. Entonces, para mí eso es como que se le está dando la oportunidad de arrepentirse, cosa que quizá a Ananías no se le dio. Entonces, mi pregunta es, uno como varón puede ser que por ser cabeza tenga un juicio o haya cierto juicio más severo que en el caso de la mujer. Es muy interesante lo que está diciendo el hermano. Aunque en este caso los dos dice al instante. Ahorita lo vamos a ver el pasaje. Pero es muy interesante lo que está diciendo. Miren el principio de autoridad. El principio de autoridad. Si peca una cobertura y hace pecar al pueblo, ¿a quién se lo cargan? ¿A la cobertura o al pueblo? La cobertura. Eso es cardíaco. Mejor fuera compartida la cosa. Lo mismo el principio es el esposo. Si el esposo hace pecar a su esposa, ¿a quién se lo cargan? Al esposo. Porque hasta hay un dicho que dice que el que es mandado no es culpado. Entonces los que estamos en el plano de cobertura, de autoridad, debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces sí es diferente la responsabilidad. La responsabilidad, y lo vemos aquí, por ejemplo, aquí no, Ananías lo cubrieron, a esta no lo cubrieron porque ella ya llevaba, ahí entraba ahí con el que lo cubría. Pero dice a los dos, dice al instante, vamos a ver. Gracias. Otra vez, gracias. Ahí está, dice, los hombres y no a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. No dice al instante, ¿va? Al oír estas palabras, o sea, las oyó y cayó. Vamos a ver el caso. Después de un lapso de 3 horas, Pedro preguntó, ¿estás? Dice, están a la puerta y te sacarán también a ti. Y al instante. Pero como que hay un lapso del instante, ¿no? Porque un instante es un lapso de tiempo. Cuando dice, oyó la palabra, cayó, pum, ya no hubo instante, tienes razón. ¿Sí? Pero ya está oyendo la palabra igual que Ananías. Pero aquí dice, al instante. ¿Qué tiempo comprende esa palabra instante? O sea, hay un lapso de tiempo que marca la diferencia. Sí, tiene razón. Póngase de pie y nos vamos. Porque tú vas a llegar a trabajar. Aleluya. Hermano, hermana, estamos delante de Dios. ¿No quisieras pedir un momento misericordia? Pide un momento misericordia. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor.
Ten misericordia, Señor bendito. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos misericordia, Padre. Necesitamos misericordia. Levanta tus manos, por favor, y dile al Señor: dame revelación. Necesito la revelación que tú has prometido, la revelación que tú has decretado. Dámela, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dile al Señor que mi matrimonio pueda recibir revelación. Que en mi matrimonio fluya tu revelación. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Danos revelación. Y permite, Padre, que nuestras vidas puedan ser como Aquila y Priscila, siervos que crecen, siervos que se desarrollan a los pies del apóstol Pablo, hacia los pies de nuestra cobertura. Bendecimos en este momento al apóstol Sergio Enríquez, a esta lámpara que tú has levantado, Señor, en Ministerios Ebenecer. Bendigo a mi Padre espiritual en el nombre de Jesús. Y yo quiero crecer, Padre Santo, a los pies de este siervo, a la sombra de este siervo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo te ruego, Señor, que permitas, Padre Santo, que estos matrimonios que tú me has entregado, que tú has puesto en esta casa, Señor, puedan crecer en la revelación, puedan crecer en el conocimiento, puedan ser entendidos, sus ojos brillen, sus ojos sean abiertos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mientras cantamos, hermano,